Iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad, por su gran misericordia, que son nuevas y continuas cada día. Y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de vida. Le damos gracias a Dios porque todos llegaron temprano en este cambio de horario. Y que le damos gracias a Dios porque se levantaron a tiempo, están aquí para adorar, para servir, para alabar, para exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así es que le damos gracias a Dios por su inmenso amor y por su inmensa bondad. Y estamos aquí pues para agradecerle, ¿no? No estamos aquí reunidos para nada más ver al hermano o la hermana, no, venimos aquí a darle gracias a Dios. A este lugar santo, a este lugar donde Dios nos ha permitido reunirnos para glorificarlo, para alabarlo y para exaltarlo. Entonces, le damos gracias a Dios por ello y sean todos ustedes bienvenidos a esta iglesia de la Nueva Jerusalén. Así es que quiero empezar el poder de la salvación. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del Espíritu vivificante que es Cristo Jesús. Hemos estado hablando de nuestra fe, de la esperanza, ¿sí? Hemos estado hablando del amor de Dios, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué es el amor de Dios? Que no tiene ningún precio, por el cual Él nos ha entregado a su Hijo unigénito para que nosotros, ¿sí?, tengamos vida y vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Así es que yo creo que todas las cosas se nos dan de una manera que el Señor quiere que nosotros entendamos. Creo que en este principio de mes debemos de entender que todas las cosas que están por empezar o están por venir, por estos nuevos comienzos, por este nuevo año que ya se acerca. Ya estamos aquí a 2 meses escasos, ¿no?, de empezar un año más. Hace que 10 meses hablábamos, ¿sí? 11 meses hablábamos de este nuevo comienzo, ¿no? Y ahora, en nada, se están acortando los días, se está acortando el tiempo, y es lo que dice la palabra del Señor, ¿no?, que los tiempos se van a acortar. Entre más tiempo pasa, más rápido se van los días, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima, ¿no? Entonces, la salvación es una parte importante de lo que siempre he hecho énfasis y les he dicho, ¿no?, que hay que tener realmente a nuestro Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón, que lo hayamos aceptado de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro ser, pues para darle gracias a Él, ¿no? Porque de otra manera, si nada más lo hacemos por compromiso, pues eso no nos sirve de nada. Si lo hacemos nada más de boca, pues no nos sirve de nada. Si lo hacemos por quedar bien, pues no nos sirve de nada. Lo que nos sirve es que lo hagamos de todo corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro cuerpo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera, quiero llevarlos ahí, vaya ahí a Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, vamos a leer. Y dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y esto yo lo leí en la Nueva Versión Internacional. Ahora se los voy a leer en Reina Valera. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que, mi amado, es una parte importante, ¿no?, que nuestra fe, porque por medio de la fe nosotros recibimos la salvación. Y la fe es creer, es tener la convicción de las cosas que no vemos como si fueran. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, esto significa una fuerza potente, mi amado, ¿sí?, que puede abrirse paso por cualquier obstáculo. O sea, que no hay
un límite, no hay un obstáculo, no hay algo que pueda impedir el que nosotros no podamos recibir la salvación cuando usted lo cree. ¿Sí? No hay impedimento alguno, no hay nada que se pueda obstruir el poder recibir, ¿sí?, esa salvación por medio de Jesucristo cuando usted ha creído en él. Así es que este poder es el mismo, óigalo, es el mismo Cristo resucitado, ¿sí? El que vino, murió y resucitó al tercer día para que usted y yo tengamos esa salvación en él. ¿Quién es? Óigalo, ¿quién es él? El Espíritu vivificante, ¿sí? Y resulta en salvación para todo aquel que cree. Fíjese, Cristo es el Espíritu vivificante que mora dentro de nuestros corazones. ¿Sí? Así para que no tenga ni una duda de lo que hemos estado hablando anteriormente. Salvar a los creyentes no solo de ser condenados por Dios y de la perdición eterna, sino también de su vida natural y de su yo, para que sean santificados, óigalo bien, para que sean, por eso es la importancia de recibir a nuestro Señor Jesucristo para obtener esa salvación por medio de todo nuestro corazón, de todo nuestro cuerpo y de toda nuestra alma. Y voy a hacer énfasis en esto todo el tiempo que Dios me lo permita. ¿Por qué? Porque para que seamos santificados y seamos transformados y también edificados con otros en un solo cuerpo. Óigalo, que estábamos hablando la semana pasada. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o sea, nosotros, ¿sí? A fin de que seamos plenos, que seamos en su plenitud y en su expresión. O sea, todo, ¿sí? Por eso es que dice que vamos a ser santificados y transformados y también edificados en ese cuerpo que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo estábamos viendo la semana pasada, ¿sí? Y Él es la cabeza. Entonces nosotros somos parte de ese grupo de creyentes que somos santificados y transformados y edificados en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos con el Espíritu vivificante, que el Espíritu vivificante es el que mora en nosotros, que es Cristo. ¿Sí? Entonces, de una manera u otra, en toda su plenitud y expresión, entonces lo que usted debe de expresar es a Cristo en toda su plenitud. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder ser unos aquí el domingo y ser otros de lunes a sábado? No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser en su plenitud y en toda la expresión de Cristo, porque somos la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, porque Él muere en nosotros. Por eso es la importancia de que nosotros realmente lo hayamos aceptado de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros reflejemos esa transformación con ese espíritu vivificante que es en Cristo Jesús, plenamente, ¿no? Entonces, si usted va ahí rápidamente, vaya ahí a Efesios. ¿Sí? Vaya ahí a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice, la cual, óigalo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 1, versículo 23. La cual, ¿sí?, es su cuerpo, y su cuerpo somos nosotros, su iglesia, la plenitud de aquel que todo llena en todo. ¿Sí? Entonces, amado, debemos de entender este concepto de que realmente nosotros somos verdaderamente salvos y somos realmente de Jesucristo, santificados, transformados y edificados en el cuerpo mismo que es Cristo. Y mire lo que dice Colosenses 1:18. Y Él, óigalo bien, y quiero que ponga mucha atención porque estos son
ese es el respaldo de lo que vimos la semana pasada, ¿sí? De lo que es la iglesia. ¿Y qué dice? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, ¿sí? ¿Y qué dice? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Entonces, amado, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, ahora sí ya le quedó claro, ¿sí? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia, ¿sí? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, amado, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Simple, amado, ¿sí? Así es que ahí si tenía alguna duda, ahí está su respuesta, ¿sí? En Juan 3:16, expresado el amor de Dios en todo su esplendor, ¿sí? Vaya ahí a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, ¿sí? Esa es la fuente y el motivo de su salvación, ¿sí? El amor de Dios que tuvo para usted. No porque usted haya amado primero a Dios, no, es porque Dios lo amó a usted primero, y por eso es que tenemos esa salvación por medio de Cristo Jesús, por el amor de Dios, por haber mandado a su Hijo unigénito, por haber padecido por nosotros, por haber muerto y por haber resucitado al tercer día para que nosotros obtengamos esa salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, ¿sí? Se lo digo de esa manera, ¿no? En Efesios, vaya y regrese otra vez ahí a Efesios. Efesios capítulo 3. Perdón, el versículo 2. Efesios 2, 5. Y vamos a leer el versículo 5 y el 8. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, quiere decir que es por fe. Nosotros recibimos la salvación por fe, ¿sí? Simplemente nada más para que nosotros, por medio de la gracia del Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial, podamos entender que la salvación viene por medio de Él. Gracia es algo inmerecido, es lo que nos revela la Biblia, es algo que no merecíamos, pero por el amor de Dios nos lo dio para que nosotros en esa gracia obtengamos la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, quiero que quede bien claro esto, ¿no? La gracia de Dios es el medio de su salvación, ¿sí? O sea que la gracia de Dios, si lo podemos verlo de esa manera, pudiera ser el amor de Dios reflejado en la gracia de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios para con nosotros, para que nosotros obtengamos la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, yo creo que aquí la justicia de Dios, la cual es la sólida y constante, o sea, que no cambia, que está ahí permanentemente, es el cimiento de su trono, o sea, definitivamente de todas las cosas. Y vaya ahí a Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Salmo 89, versículo 14. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Justicia y juicio son el cimiento, óigalo, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de
tu rostro. ¿Sí? O sea que, mi amado, no tenemos más que otra cosa. El amor de Dios, ¿sí? La misericordia de Dios, la justicia de Dios y la verdad que va por delante de nosotros, que es su palabra. Amén. Entonces, amado, no creo que no hay otra cosa más entendible, ¿sí? Y la base sobre la cual su reino es edificado. Ahora, la base por la cual su reino es edificado. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo revelado, puesto en nosotros por medio del Espíritu vivificante que es Cristo Jesús, que obtenemos la salvación por medio de Cristo. Pero ¿cómo la obtenemos? Por medio de la fe. Y por medio de la fe porque creemos, porque la fe es la convicción de las cosas que no vemos como si fueran. Entonces tenemos esa plena convicción de que nosotros creemos en Cristo Jesús, aunque no lo conocemos, no lo hemos visto, pero sí lo podemos recibir porque lo creemos en Él y porque está dentro ya de nosotros cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de todo nuestro ser. Entonces necesitamos definitivamente entonces ser entendidos que todas las cosas no nomás podemos obtenerlo, sino tenemos la paz, la justicia y el gozo en el Espíritu Santo por medio de este ser divino que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, yo creo que toda la base y sobre todas las cosas, ¿sí? La base es ese reino edificado que es en Cristo Jesús, en la justicia, el gozo y la paz que te da el mismo Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, legalmente, tanto el amor como la gracia pueden fluctuar, pero la justicia no, menos aún la justicia de Dios, ¿sí? O sea, no puede variar, simplemente es la que es y punto. No es más ni menos. La justicia de Dios es la justicia de Dios. Punto, se acabó. Usted no va a cambiar nada porque no se puede cambiar nada de lo que está escrito. Hombres se han atrevido a cambiar lo que dice, lo que dijo el Señor, lo que dejó plasmado en esta palabra, ¿sí? Pero yo no quiero estar en sus zapatos el día que estén delante de Él, los que hayan cambiado algo de lo que dice la palabra del Señor. Por eso es la importancia de que usted, cuando oiga, ¿sí?, esas prédicas, sean basadas en la palabra del Señor. No en las basadas en el hombre, en la sabiduría del hombre, en su inteligencia del hombre, sino basadas en lo que es, ¿sí?, la palabra del Señor. Entonces, amado, yo creo que una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Que legalmente, ¿sí?, tanto el amor como la gracia pueden fluctuar, pero la justicia no, menos aún la justicia de Dios. Entonces, es la justicia de Dios, no la nuestra, la que se revela en el Evangelio de Dios. Imagínense nada más una cosa, si nosotros fuéramos los jueces, o sea, tuviéramos la justicia en nuestras manos, ¿qué no haríamos? ¿Sí? Así es que Dios nos ha librado de eso, ¿no? Mejor que sea Él el que nos haga justicia a que nosotros hagamos justicia por nuestras propias manos, ¿no? Entonces, es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Pídeme justicia, haz que yo ahora sí que haz que yo te haga justicia de todas las cosas que te pasan. ¿Por qué? Porque Él es el justo, no nosotros, ¿sí? Él es el santo, ¿sí? Él es el divino. Así es que necesitamos nosotros entender esto, ¿no? Es la justicia de Dios, no la nuestra, ¿sí? La que se nos revela en el Evangelio de Dios. Así que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel
que cree. Fíjese, ¿no? ¿Qué importancia tiene estas palabras, ¿no? El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, mi amado, en griego, la frase traducida por fe, dice, indica que la fe es la fuente, óigalo bien, indica que es la fuente y es la fuente y el fundamento de la revelación de la justicia de Dios. Para fe indica que la fe es el receptor y envase que recibe y contiene la justicia de Dios. Amén. Entonces, amado, entendemos que si no tenemos entonces esa fe, entonces no podemos recibir ni contener la justicia de Dios. Porque si usted no tiene fe en aquel que vino y dio su vida por usted, entonces usted no tiene la salvación, porque la salvación no es la justicia de Dios. ¿Me expliqué? Y si usted no tiene fe, entonces usted no tiene la salvación, y si usted no tiene la salvación, mucho menos tiene la justicia de Dios. Amén. Entonces todas estas cosas nos indican que la fe es lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Que recibimos y somos el envase donde cae esa fe y que contiene la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, si usted tiene fe, entonces usted tiene la justicia de Dios. Si usted no tiene fe, usted no tiene la justicia de Dios. Punto. Así es que, mi amado, si tenemos esta fe, la justicia de Dios se hará visible a nosotros y nos asiremos de ella. Entonces, simplemente, ¿no? Cuando usted tiene fe, mi amado, simplemente cuando usted le crea a Dios que Dios le va a dar esa sanidad, que Dios le va a dar ese trabajo que usted quiere, que usted puede cambiar las circunstancias por ese movimiento que usted tiene de fe dentro de su corazón. Porque esas montañas, dice la Biblia, que se pueden mover si su fe fuera como un grano de mostaza. Entonces, si usted tuviera ese poquito de fe, usted puede mover cielo, tierra y mar por esa misma fe. ¿Sí? El sol fue parado en tiempo de guerra por el profeta. ¿Sí? Los leones fueron calmados en su hambre cuando fue Daniel al pozo. ¿Sí? Los 3 jóvenes hebreos no murieron en el fuego por la fe que tenían en el Señor. ¿Sí? La fe debe de ser no muerta, mi amado, sino debe de ser en obras. La fe se debe actuar. La fe son las cosas que activan el movimiento de nuestros pies. ¿Sí? La fe es que tú puedas alzar tu pie y dar el paso, y dar otro paso. ¿Sí? Un paso a la vez de fe es lo que necesitamos día a día. Un solo paso de fe, un solo sí, ¿sí? Un solo movimiento necesitamos a la vez al día para poder, ¿sí? Recibir y estar en esa salvación que es en Cristo Jesús por medio de la salvación, y porque de esa manera vamos a ser justificados y vamos a tener la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, amados, simplemente nada más es eso, ¿no? La vida divina, la vida espiritual en nuestro espíritu. Fíjense lo que le voy a decir con esto. La vida espiritual en nuestro espíritu se vive por medio, óigalo bien, se vive por medio del ejercicio de la fe. ¿Sí? El cual es estimulado por la presencia del Espíritu vivificante que es Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, cuando usted tiene ya ha creído en Él, usted ya tiene el Espíritu vivificante que es Cristo Jesús. Entonces va a poder llevar a cabo todas las tareas que usted tenga que hacer por medio de la fe. Usted creyendo va a obtener la fe. ¿Sí? Usted usted creyendo va a obtener esas cosas que usted anhela dentro de su corazón por medio de la fe, que es el Espíritu vivificante que ya mora usted, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Así que, mi amado, usted necesita mantenerse en esa creencia, en ese Espíritu vivificante que es Cristo Jesús, que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y que nosotros somos guiados por la cabeza,
que es Cristo Jesús y que está todo aquí escrito para que nosotros llevemos una vida justa delante del Señor. Una vida justa y sana en Cristo Jesús. Entonces, esta es en contraste con la manera en que vivimos la vida física y la vida del alma, las cuales vivimos por lo que vemos y por lo que sentimos, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿no? De que puedes vivir de acuerdo a las circunstancias y por lo que estás viendo, y puedes vivir por las cosas que no ves, pero crees que pueden resucitar, ¿sí? Que pueden volver a ti, ¿sí? O sea, simplemente nada más es eso, ¿no? Nada más necesitamos entender que lo físico y lo que tú ves, ¿sí? Te puede llevar a otro extremo. Más lo que tú crees por las cosas que no ves, pero si tú crees, si porque es la convicción de las cosas que no se ven como si fueran, es porque tú ya estás palmando lo que tú quieres, porque esa es tu fe que tú estás activando en Cristo Jesús. Amén. O sea, no es complicado en la manera que tú lo quieras ver. Simplemente la fe son las cosas que no puedes ver, pero sí las puedes tener. Así de fácil. Las puedes palpar porque lo estás viendo, porque lo estás creyendo. Más lo físico, ¿sí? Y lo de que ve tu vista es lo que tú estás viendo, lo que tú tocas, ¿sí? Es lo que tú tocas, es lo que ves, no lo estás viendo. La fe es las cosas que no estás viendo, ¿sí? Las cosas que no se ven, pero ahí están. Nomás necesitas creer para tenerlas. Amén. Entonces, amado, una de esas cosas son las que tenemos que nosotros entender, ¿no? Que a veces nuestros sentimientos nos llevan a otro extremo que el realmente creer en Cristo Jesús. Que nuestros sentimientos nos llevan, nuestra fe no está ahí, sino que nuestra esperanza es la que vive en que debemos de tener siempre la idea de que nosotros somos esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, esto es el contraste, ¿no? De todas las cosas que nosotros podemos entender, que es lo físico, ¿sí? A lo que vemos, a lo que no vemos, que es nuestra fe. Así de fácil, ¿no? Entonces, la justicia de Dios nos justifica para que tengamos la vida de Dios, ¿sí? Y vaya ahí a Romanos, capítulo 5, versículo 18. 5, 18. 5, 18. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, simplemente y vivamos por ella, ¿no? De esta manera esta vida nos santificará y nos transformará completamente. Entonces, simplemente, ¿qué dice? Que necesitamos realmente vivir en Cristo Jesús para ser completamente transformados. Si no lo hacemos, entonces, ¿de qué manera lo vamos de qué no? Si no vivimos de acuerdo a esa transformación que es en Cristo Jesús, entonces realmente no estamos siendo esos oidores y hacedores de la palabra, ni mucho menos hemos obtenido, ¿sí?, esa gracia de Dios, porque todavía no hemos tenido la salvación y porque todavía no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque no hemos obtenido ni siquiera la justicia de Dios. ¿Sí? O sea, son cosas a veces que no son contradictorias, pero son algo recalcables para nuestras vidas, que nosotros necesitamos realmente entender que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Entonces, para que tú seas realmente
la iglesia de Cristo, o para que tú seas parte del cuerpo de Cristo, pues necesitas ser transformado y cambiado a esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo obtienes esa nueva naturaleza? Ah, bueno, pues entonces aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu ser. Punto. ¿Sí? O sea, les dije, les voy a hacer recalco en esa frase. ¿Sí? Porque no tenemos otra más que cómo ser cambiados y transformados, pues mientras por el Espíritu vivificante que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, este libro trata, o sea, el libro de Hebreos, este libro trata principalmente el asunto de ser justificado, ¿o sí? O sea, de que nosotros somos justificados por medio de Cristo Jesús. Que Él dio su vida para que nosotros tengamos acceso al Padre por medio de Cristo Jesús, dice la palabra. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 1. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Así de esa misma manera póngale su nombre ahí. Usted es apartado. ¿Sí? Para el evangelio de Dios. No para que se me duerma dentro de la prédica ni esté mascando el chicle ahí. No. Usted necesita, sí, realmente ser ese apartado para el evangelio, sí, de Dios. Así es que, mi amado, necesitamos que simplemente vaya ahí ahora a Romanos 5:11. Fíjese lo que dice. 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Ahí está todo lo que siempre les he dicho, mi amado, ¿sí? Nosotros hemos y tenemos acceso al Padre por medio nada más de Cristo Jesús. No tenemos más otro, nadie más, ni el santo, ni la santa, ni el monito, ni la monita, ni lo que usted quiera, ¿sí?, poner enfrente. Usted ha sido reconciliado por medio de Cristo Jesús. Punto. No hay nadie más que lo haya llevado delante del Padre si no es por medio de Jesucristo. Y no va a ir, óigalo bien, mi amado, y entiéndalo. No va a ir usted al reino de los cielos si no es por medio de Jesucristo. Y esa es la importancia y el poder de la salvación, que la salvación viene por medio de Jesucristo y la salvación viene por medio de la fe en aquel que dio su vida por usted y por mí, ¿sí?, para haber resucitado al tercer día y nosotros obtener esa vida eterna y ser justificados y reconciliados con nuestro Padre Celestial por medio de aquel que dio su muerte en esa cruz, que fue Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, ¿sí?, murió pero resucitó. Se levantó de entre los muertos para que nosotros fuésemos reconciliados, ¿sí?, en Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así de fácil. ¿Sí? Entonces, amado, yo creo que necesitamos entender eso, ¿no? Vaya ahí mismo a Romanos capítulo 9, versículo 1. 9:1. ¿Verdad digo en Cristo? No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Entonces vaya ahí mismo de Romanos al 11, capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, amado, de tener vida, ¿sí? No nada más de que vamos a obtener, ¿qué más? Vamos a obtener vida. Regresa a Romanos 5:12. Y dice la palabra del Señor. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre y por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? 8:39, de ahí mismo de Romanos. 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se entiende de esa manera, mi hermano? Ni lo alto, ¿sí? Pero lo vamos a leer, fíjese, lo vamos a leer desde el 38 para que usted lo entienda mejor. Por lo cual estoy seguro de que, fíjese, ponga mucha atención en estos dos versículos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, 38 y 39. Qué cosa tan maravillosa y tan hermosa el Señor nos puede dar, ¿sí? Por lo cual estoy seguro, ¿sí? Por lo cual estoy seguro, ¿sí? Seguro en Cristo Jesús, seguro en aquel que me dio la salvación, el que vino y murió por mí, que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjese, por eso no nos debemos de preocupar por nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿sí? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, mi amado. Nada, mi amado, que nos pueda separar del amor de Dios. Simplemente Él, cuando usted lo aceptó y decidió a Jesucristo como su Señor y Salvador y ser seguidor de Él, usted automáticamente vino a ser de ese gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Así es que, mi amado, tenemos esa gran revelación de parte del Señor, ¿no? Y de vivir apropiadamente por medio de esta vida. Vaya ahí a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Entonces, amado, vaya ahí al 16, 27. Vaya ahí al capítulo 16, versículo 27. Y dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Sí? Entonces, amado, necesitamos entender estas razones, ¿no? Por las cuales el Señor nos ha permitido y nos ha dado el que sigamos adelante. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que solamente en Cristo Jesús obtenemos toda la salvación. Amén. Ese es el poder de la salvación, ¿no? Y con eso concluyo, mi amado. ¿Sí? Vamos a celebrar nuestra Santa Cena en el día de hoy. Así es que vamos a preparar nuestros corazones. Y yo creo que este día es un día muy especial, ¿no? Aparte de la que estamos recibiendo, de la revelación que viene de por medio del Espíritu Santo, este significado del poder de la salvación y que solamente es en Cristo. Es un día muy de darle gracias a Dios por medio de ese sacrificio, ¿no? Haciendo nuestra celebración de nuestra Santa Cena, ¿no? Entonces, como conclusión, debemos entender que nuestro motor para seguir adelante es la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Espíritu vivificante, el que nos mueve a hacer la justicia de Dios en el mismo Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, si usted no tiene fe, pues necesita empezar a creer en el Señor Jesucristo. No en mis palabras, sino en la palabra del Señor. ¿Sí? Estar en Cristo significa ser uno con Él en vida y en naturaleza. Póngalo bien, ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo. Estar en Cristo, ¿sí? Significa ser uno en Él en vida y en naturaleza. Por eso es que la importancia, mi amado, siempre es de decirle todos los domingos, todos los días que puedo, decirle, caminemos de acuerdo a la naturaleza divina que es en Cristo Jesús.
en rectitud, en santidad, haciendo lo correcto y alejándonos de todo lo malo y hacer lo correcto. Mirar las cosas del cielo y no mirar las cosas de abajo. Sí, así es que es lo más recomendable que yo le puedo decir. Y esa es la importancia que es lo que significa, ¿no? Estar en Cristo, o sea, el ser creyente, el ser realmente un hijo de Dios, el realmente ser esa iglesia, representa eso, ¿no? Cristo, que significa ser uno con Él en vida y en naturaleza. O sea, tu vida debe de ser reflejada es en Cristo Jesús. Tu vida debe de reflejar tu santidad en Cristo Jesús. Tu vida debe de reflejar tu comportamiento aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y donde quiera que andes debe de ser el mismo comportamiento para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Amén. Sí, maldito el hombre que confía en el hombre. Simplemente no te cuides de las personas que te miran alrededor por las cosas malas o cosas que vayas a hacer. Simplemente cuídate de aquel de allá arriba que te está observando y te está viendo día a día y minuto a minuto y segundo a segundo. Hasta de tus propios pensamientos debes de cuidarte porque Él todo lo sabe y Él todo lo conoce de ti. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en Cristo. Vivimos y somos de Cristo. Y vivimos en vida y en esa naturaleza divina que es en Cristo Jesús. Entonces no puedes tener dos vidas. Una vida de hipocresía cuando vienes a la iglesia y otra vida de hipocresía cuando vas hasta allá, estás allá afuera. Porque no eres ni del diablo ni eres de Dios. Porque allá afuera te comportas como uno cualquiera de allá afuera que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene más, que no tiene temor de Dios. Y vienes aquí y te comportas como si fuera realmente un hijo de Dios, pero hipócritamente estás aquí porque quieres reflejar lo que no puedes reflejar allá afuera. ¿Sí? Amado, discúlpeme por la palabra, pero realmente necesitamos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Realmente debemos de reflejar nuestra vida, ¿sí? Y nuestra naturaleza divina en Cristo Jesús. Eso es lo que significa ser un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, ¿sí? Así es que yo le digo, no, necesitamos estar realmente conectados a Él en nuestra vida y en la misma naturaleza que es en Cristo Jesús. Esto proviene de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y vaya ahí a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y lo vamos a leer en el 31. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, glorícese en el Señor. Amén. Y vaya ahí a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 26, y lo vamos a leer hasta el 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, óigalo bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, todos somos unos en Cristo Jesús, porque nosotros somos la iglesia y Él es la cabeza. Amado, esto fue palabra del Señor. Y quiero que usted lo tenga en claro y lo entienda, que el poder de la salvación no viene por lo que usted o lo que haya querido ser y no lo fue, sino es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no hay otra manera más que la fe en Cristo Jesús. Si usted lo aceptó con todo su corazón, con toda su alma y con todo su cuerpo, y usted significa, y el ser, y el significado de todo esto, es que usted viva en esa misma naturaleza que es en Cristo Jesús. Punto. Con eso termino. Así es que, mi amado, póngase de pie y le damos gracias a Dios. Y vamos a pasar a nuestra celebración de nuestra Santa